¿A dónde van? Avísenme si pueden verme bien, por favor. Escríbanme algo, así yo me aseguro. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las rendijas? Ahí estamos. Buscando calor. Gracias, perfecto. ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? Esperamos un rato a que terminen de ¿Acaso sumarse se van? algunos. ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Ahí estamos, Sonia, Karina. ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? Paula. ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? Muy bien. ¿Acaso se van? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? Canta mejor Silvio Rodríguez, sin duda. Bien, amigos, aquí estamos. Comulgar con la fragilidad en tiempos de ayuno eucarístico, entre la carne del crucificado y el cuerpo del resucitado. Todo eso es el título pretencioso y sin embargo tiene mucha miga. Les puse esta canción llena de nostalgia porque de alguna manera es lo que nos invade con esta ausencia de Eucaristía, ¿no? Bueno, yo no es que la sienta por mí mismo porque me ven a diario comulgar, pero sé que muchos de ustedes ya tienen una nostalgia importante por la comunión eucarística y el sentido de esta charla era profundizar en el sentido providencial de esta falta de algo tan necesario y a la vez tan denso, tan lleno de sentidos a veces no atendidos o desconocidos. Quiero que empecemos escuchando una poesía clásica, pero muy bien recitada. Si bien es de Santa Teresa, el mejor recitado lo escuché de boca de un varón. Se llama Vivo sin vivir en mí, es un clásico, seguro que ustedes lo escuchan. Lo escucharon, ¿no? Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero.
Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, do no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Yo sé que alguno de ustedes debe estar pensando, no son poesías para cantar en estos tiempos, ¿no? Que muero porque no muero. Claramente no y sí, porque hay un sentido muy profundo que yo creo que necesitamos rever. A ver si llego a pescarlo acá. Porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, do no se... No, acá va. Muero porque no muero. Ahora. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Hay que envidiarle la fe en la vida eterna, sin duda, y esta certeza de que lo que viene después es mejor que lo que tenemos ahora. Y la poesía entera es un sueño. No por nada, el siglo de oro español, que es el momento de mayor brillo intelectual y literario tiene España, tiene como dos elementos fundamentales a Teresa de Ávila y a Juan de la Cruz, místicos. Y así todo, esta poesía fantástica, que muero porque no muero, tiene algo que visto en ellos se entiende porque son santos, pero que también habla de una ausencia importante que tuvimos en el cristianismo hasta anteayer. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Yo les pregunto, ¿cuál es esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida? El cuerpo. Si la gran Teresa de Ávila llegó a llamar al cuerpo cárcel y hierros por los barrotes, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros? Habría que darle un curso de antropología a Teresa y decirle, Teresa, somos cuerpo y alma, no es que somos un alma que está encerrada en un cuerpo. A Teresa se lo perdonamos porque nos dio mucho, nos dio muchísimo. Y además está mirando desde arriba y debe reírse. Lo preocupante es que si Teresa llega a decir esto, quiere decir que durante siglos y siglos y siglos, al cristianismo le costó asumir algo que para Jesús fue elemental desde el primer momento, es decir, el cuerpo y la carne. Fíjense, ¿qué decimos cuando rezamos el Ángelus? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que celebramos en Navidad, ¿verdad? Que el Verbo se hizo carne. Pero si yo les pregunto en el medio de un entierro, ¿vamos a volver a abrazar a la persona que estamos enterrando? La gran mayoría me va a mirar con cara extraña, como diciendo, tomaste mucho, o sea, te estás yendo de lo razonable. Y la verdad es que lo decimos en el credo, hablamos de la resurrección de la carne. El Verbo se hizo carne y al final nosotros terminaremos resucitando en la carne.
Y sin embargo, para este valle de lágrimas, todo lo que tenga que ver con la carne o causa pudor, vergüenza o directamente no se habla. Porque habitualmente lo relacionamos con lo sexual, claro, con la chanchada. Es un problema. Porque para la Biblia, la carne no es simplemente la chanchada, no es simplemente aquello que sirve para los bajos instintos. De ninguna manera, la carne es un medio de encuentro con el otro. La carne es todo lo concreto que somos y lo limitadito que somos al servicio del encuentro con el otro. Digamos que cuando hablamos de la carne, hablamos de toda la persona, no simplemente del cuerpo por un lado y de un alma por el otro. Eso es de los griegos, nada que ver con los judíos. Somos carne, y al decir carne decimos somos. Limitación es lo que hay, diría el saber popular. Somos lo que somos, limitaditos, pero concretos y tangibles para encontrarnos con el otro. Cada vez que nos olvidamos de la carne y nos pensamos como simple espíritu, nos olvidamos de la fragilidad como un elemento fundamental de nuestra fe. La fragilidad como algo que Dios quiso para sí. Si ser encarnado y si tener carne es volverse frágil, voilà, es lo que Dios quiso para sí a la hora de encarnarse. Con todo lo provisorio que tiene la carne, que hoy estamos, mañana no, esa frase de velorio. Es más de las veces, porque no consideramos que somos fragilidad, creemos que esa fragilidad es algo condenable que hay que extirpar de raíz. Por eso cuando escuchamos en serio desde el corazón por primera vez, porque soy débil, entonces soy fuerte, que dice Pablo, entonces nos damos cuenta que Dios puede hacer grandes cosas a partir de la fragilidad de la carne, ¿sí? Pero lo cierto es que la carne es la parte más visible de una realidad que nos ayuda a contactarnos con el otro desde lo que somos. Cuando comulgamos con la carne de Cristo. Comulgamos no solo con su cuerpo glorioso y victorioso, sino también con su carne. Si no, pregúntense por qué tantos milagros eucarísticos, el del anciano y tantos otros, terminan mostrando que la Eucaristía se transforma en un tejido del miocardio o en una parte de la carne del corazón. Comulgar con Cristo es comulgar con la fragilidad de su cuerpo, porque curiosamente es desde la fragilidad y en la fragilidad que podemos encontrarnos con los demás. Cuando solo nos atrincheramos, abroquelamos en nuestras fortalezas, somos invencibles, nadie nos entra y nos cuesta un montón establecer contacto con los demás. Podríamos decir que la fragilidad de la carne permite la ternura, la compasión, la apertura de corazón y permite la comunión. Qué interesante esto, porque fíjense, cuando cada tanto escuchamos en los casamientos que el hombre deja a su padre y a su madre y al casarse con su mujer ya no son dos, sino una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Si uno interpreta que carne es algo más que la parte sexual, entonces ya no, la unidad parece que se construye
a partir de la fragilidad concreta de uno y del otro. Qué interesante. La fragilidad no es algo a descartar, sino más bien un espacio de comunión. Por eso, a la hora de hablar de ayuno eucarístico, es muy bueno abrir el abanico de sentidos que a lo largo de toda la historia, pero especialmente desde la Escritura en adelante, el cuerpo de Cristo fue teniendo, y yo diría, estos sentidos son muchos, ¿sí? Ya desde, a ver, me vienen dos citas a la mente. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. La frase que decimos en la consagración en realidad es la frase de la última cena, ¿no? Y por otro lado, otro que toma una imagen muy interesante que tiene que ver con la carne y el cuerpo es Pablo, a la hora de hablar de la iglesia. Yo podría leerles el pasaje perfecto, pero si les tiro un canto, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Iglesia peregrina de Dios. ¿Cuántas veces nos matacaron que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Pero ¿saben qué? Me parece que no terminamos de creerlo en el fondo. Tenemos dispuesta la cabeza para pensar que el cuerpo de Cristo es solo Jesús sacramentado en la hostia, ¿sí? Y eso sin duda es el primer analogado. Es a partir de ahí que entendemos todo lo otro. Pero yo me animo a decir, con muchos santos y teólogos que apoyan esta idea, me animo a decir lo siguiente. Jesús, la persona Jesús, el carpintero Jesús, cuando muere, muere él. Muere él, muere el sujeto personal, singular Jesús. Pero cuando resucita, resucita nosotros. Jesús muere él y resucita nosotros. Dicho de otro modo, Jesús resucitado no es solo el cuerpo humano de Jesús transfigurado, no es solo el cuerpo de Jesús redivivo o revivido, es mucho más que eso. Es un cuerpo social, porque cuando sopla sobre los discípulos, les traspasa su espíritu y lo que logra hacer es que esos discípulos pasen a ser Él. Si no, fíjense por qué cuando Saulo de Tarso está persiguiendo a los cristianos, escucho una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí es cuando Pablo podría decirle, perdón, estoy persiguiendo a los cristianos, no a vos, Jesús. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Si perseguís a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. ¿Sí? Hay un principio de identificación enorme entre los cristianos y Jesús. De modo que, acá me sale el profesor, pero vale la pena pensarlo así. Cuando hablamos de cuerpo de Cristo, que es aquel con quien comulgamos en la Eucaristía, hablamos primero de su cuerpo físico, obviamente. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, decía el catecismo, ¿sí? Pero no es su cuerpo físico tal como estaba cuando él estaba en la carpintería. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, un cuerpo que venció la muerte. Cuerpo físico, cuerpo resucitado, cuerpo social, la iglesia, nosotros. Y al final,
todos estos tres sentidos o dos sentidos se juntan y se entrelazan en un solo cuerpo que tiene muchas dimensiones, que es el cuerpo eucarístico. Pero lo que se establece es una especie de un juego de luces. El cuerpo de Jesús y el cuerpo de la iglesia se miran en la Eucaristía y dicen los dos, hey, somos uno. ¿A dónde voy con todo esto? Es que no hay una sola manera de tocar y de comulgar con el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no es solo el eucarístico, sino también el cuerpo místico, que es la iglesia. Es más, les tiro un dato. Hasta el siglo XI, inclusive, esta distinción que nosotros hacemos de cuerpo real y cuerpo místico, cuerpo real para la Eucaristía y cuerpo místico, bueno, en un sentido más figurado, para la iglesia. Estaban invertidos. Para la gente de la Edad Media hasta el siglo XI, el cuerpo místico de Cristo era la Eucaristía y el cuerpo real era la comunidad. Lo que escuchan. El cuerpo místico de Cristo era para ellos la Eucaristía y el cuerpo real era la comunidad. De modo que si amabas al hermano estabas amando a Cristo, pero si lo lastimabas lo estás lastimando a Cristo. No es algo muy extraño, no es algo que nos resulte ajeno. Y sin embargo, qué interesante es ver que antes de que se cambiaran los tantos, durante más de un milenio la Iglesia creyó que el cuerpo real de Cristo era el otro. El cuerpo real de Cristo era el otro. No es poca cosa. ¿Por qué? Porque me amplía el campo de mirada, el campo de acción. Si yo solo creo que puedo comulgar con la forma eucarística, entonces sí, claro, ahora estoy sin Dios. Pero, miren, les voy a leer algunas citas de Agustín, que después las podemos colgar en Facebook si quieren, que muestran esto de una manera deslumbrante. Dispónganse porque viene una de estas bombas mentales que te hace ver todo de otra forma. ¿Sí? La primera, no se las leo directa porque es un poquito intrincada, pero es muy interesante. Cuando comulgamos, consumimos el cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo estamos siendo consumidos por el cuerpo de Cristo porque nos incorporamos existencialmente a la comunión del cuerpo del resucitado. ¿Quién consume a quién? Podríamos preguntarnos. Nosotros comemos la hostia, pero a la hora de comulgar o de consumir la hostia, en realidad nosotros estamos siendo más que consumidos, porque eso parece deglutidos o fagocitados, estamos siendo incorporados a otro cuerpo. ¿Quién consume a quién? Lo segundo, dispónganse porque hay que seguir el texto, pero después, si captan algo, fantástico. Si les parece muy intrincado o muy difícil, lo dejan pasar. Ya, la comunión espiritual, ya vamos más adelante, Sebastián, con ese tema. Si nos fijamos en nosotros mismos, dice Agustín, si pensamos que somos su cuerpo, también nosotros somos él. Quia et nos ipse est, en latín, él escribía en latín. Pues si nosotros no fuéramos él, no serían verdad las palabras, lo que hiciste a uno de mis pequeños, me lo hicieron a mí. Si nosotros no fuéramos él, no serían verdad las palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego, también nosotros somos él porque somos sus miembros, porque somos su cuerpo,
porque eres nuestra cabeza y porque el Cristo entero lo forman la cabeza y el cuerpo. Somos Cristo. ¿Somos conscientes de eso? Somos Cristo. No en sentido metafórico, en sentido místico y real. No porque tengamos delirio místico. Claro, yo soy Cristo, vos sos Napoleón, vos sos María Antonieta. No. Yo soy Cristo porque soy miembro de su cuerpo. Una comparación tonta. Caramba. Una comparación tonta. Mi dedo es Alejandro. Alejandro es más grande que este dedo, pero este dedo es Alejandro. Tanto que si bajo del auto y vos cerrás la puerta y me dejás el dedo adentro, yo grito entero, todo yo, y te digo, me agarraste el dedo, porque mi dedo no es todo Alejandro, pero ciertamente es Alejandro. Si te meto el dedo en el ojo, me vas a preguntar, ¿qué estás haciendo? Saca el dedo de mi ojo. Y yo no te puedo contestar, es mi dedo, no sos vos. Ah, ¿por qué cambió? Porque acá Juani Bombelli pregunta, ¿por qué cambió el sentido, la visión sobre el cuerpo real y el cuerpo místico? Fueron matices, sobre todo porque empezaba la polémica sobre si era simbólica la presencia de Cristo en la Eucaristía o era real. No, es mucho más que simbólico, no es un souvenir de una fiesta de 15, ¿no? Si yo te meto el dedo en el ojo, vos me decís, sacame tu dedo o salí de acá. No, no le decís dedo de Alejandro, va de retro. El dedo soy yo. De modo que con ese mismo argumento, Agustín dice, si nos fijamos en nosotros mismos y pensamos que somos su cuerpo, también nosotros somos Él. El otro es Cristo y yo soy Cristo, parte de Cristo, no todo Cristo, pero Cristo al fin y al cabo. Estamos tan cegados a esta dimensión social del cuerpo de Cristo, tan cegados, que nos resulta de lo más comprensible comulgar con la Eucaristía y que al otro lo aplaste un camión. Y no hay nada más contradictorio que eso. Sigo, Ahora hay muchas otras frases de Agustín, pero acá hace un comentario a Juan 17, cuando Jesús dice, y por ellos me consagro. Dice así, en efecto, ¿qué significa y por ellos me consagro a mí mismo, sino los consagro en sí mismo, pues también ellos mismos son yo? Son yo. Así, escrito. Alguien dirá, suena horrible en español, ¿qué va a ser? Lo dijo así. Quoniam in me etiam ipsi sunt ego. Tremendo. Jesús está diciendo que somos Él. Y hay una frase más que es tremenda, y creo que realmente vale la pena reparar en esto. Estaban los catecúmenos, que son los que empezaban el proceso de conversión y de catequesis, que estaba muy pautado y muy secuenciado, y de a ratos se hacían ritos o distintos signos. Primero se los ungía, después se les daba una vestidura blanca, después se les hacía hacer el credo delante de todos y después de todos se los bautizaba. Entonces, allá donde él estaba, en Hipona, al norte de África, hoy sería Túnez eso, les dijo esto: traigan a la memoria que el pan no se hace de un solo grano,
sino de muchos. Cuando a ustedes se les aplicaban los exorcismos, una parte del rito del catecumenado, ustedes eran como molidos, la molienda del pan, el grano de trigo. Cuando ustedes fueron sumergidos en el agua, como amasados. Y cuando recibieron el fuego del Espíritu, como cocidos. Está comparando el proceso del catecumenado con el del pan, la cocción del pan. Y ahora viene. Les muestra la Eucaristía en esa parte de la misa y les dice, sean lo que ven y reciban lo que son, cuerpo de Cristo. Sean lo que ven y reciban lo que son, cuerpo de Cristo. Una vez más, porque es densa la frase. Sean lo que ven y reciban lo que son, cuerpo de Cristo. Es tremendo. Porque nos está diciendo con todas las letras que nosotros somos eso, que la Eucaristía tiene el secreto más hondo y más definitivo de nuestra identidad. Nos está diciendo, ustedes tienen que ser esto. Hey, vengan, atiendan, acá. Ustedes tienen que ser cuerpo de Cristo. Pero no es simplemente una tarea que pueden cumplir con sus fuerzas. Para ser cuerpo de Cristo necesitan alimentarse de Él. Por eso reciban lo que ya son. Cuerpo de Cristo. ¿No es magnífico? Es tremendo. Y alguno dirá, pero con mucha más razón ahora, hay que comulgar todo el tiempo. Ojo, sí, hay que comulgar. Pero en realidad creo que venimos comulgando mucho con la forma eucarística y reconociendo muy poco que el otro también es cuerpo de Cristo. Y esto lo digo en serio y no es metáfora, ¿eh? No es metáfora. No es metáfora. Esto es tan así que Edith Stein, esta santa alemana, judía de nacimiento, llegó a decir en uno de sus últimos escritos que en realidad el cuerpo de Cristo en sentido estricto no era la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo en sentido estricto no era tanto la Iglesia, sino la humanidad entera. Si no lo dijera una santa, brillante intelectual y patrona de Europa, diríamos hereje, demagogo, populista. Pero lo está diciendo esta monja que aceptó morir mártir de su fe en una cámara de gas. La humanidad entera redimida es cuerpo de Cristo. Entonces, nos habilita junto con Agustín y junto con Pablo y junto con Jesús, claramente, a entender que la fragilidad de la carne eucarística guarda una relación muy profunda con la fragilidad del otro. Y que cuando no puedo comulgar con la hostia, sí puedo comulgar con el otro en su fragilidad. Y esto, que insisto, parece demagogia, es el misterio de la vida eucarística. Comulgamos para la compasión y para la misericordia. ¿Para qué otra cosa comulgamos? Francisco, en la Evangelii Gaudium, usa 4 veces esta expresión que es realmente muy fuerte. Paula, me estás mandando The Universal Christ by algo que no entiendo. Bueno, después lo vemos, pero hay mucho para ver.
En la Evangelii Gaudium, que es el documento programático de Francisco, usa 4 veces la expresión de tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Vamos con esto. Cuando habla de una iglesia en salida, dice, atrevámonos, un poco más a primerear. La iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a los discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás a lavarlos. Pero luego dice a los discípulos, serán felices si hacen esto. Dicho sea de paso, ¿cuándo se hace el lavatorio de pies? El día de la institución eucarística, el día de la última cena. De modo que el servicio con la fragilidad y la suciedad del otro es netamente eucarístico. Sigo con el texto. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. La carne sufriente de Cristo en el pueblo. Es como si Jesús siguiera con su carne crucificada en el otro. De modo que este gesto de postración, de misericordia, de compasión, de veneración y reverencia empática hacia el otro en su fragilidad, reproduce existencialmente el movimiento eucarístico. Reproduce que yo mismo me estoy volviendo Eucaristía. Reproduce lo que decía Agustín. Sean lo que ven y reciban lo que son cuerpo de Cristo. Básicamente yo le estoy poniendo el cuerpo al Cristo que se abaja a lavarle los pies al otro. Que les digo, nosotros romantizamos, volvimos muy romántico el tema del lavado de pies. Pero la verdad es que es un asco. Y no lo digo porque a los curas nos toca hacer esto en los Jueves Santos. Porque por lo general el que va a la misa que le laven los pies se lavó el pie y se lo perfumó un montón. Pero primero es un contacto muy íntimo, tocarle el pie. Y además, en la época de Jesús, era tomar contacto con la mugre que traían de afuera, de caminar y caminar y caminar, la transpiración, la mugre. No se hacía en las uñas, en un spa, claramente, digamos, era entrar en contacto con la suciedad del otro. Otra cita de Francisco, hablando de los pobres. Esta opción, enseña Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensu fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. El otro, en su dolor, es la carne del Cristo sufriente. Si quiero comulgar, puedo comulgar con el otro en su fragilidad. Otro número, para que no vean que no es invento, ¿no? Otro número. Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer al Cristo sufriente. O sea, está hablando de otras formas de pobreza y fragilidad, no simplemente la pobreza sociológica. Por favor, no me acusen de populista. No estamos hablando de un endiosamiento del pobre sociológico, no. Estamos hablando de la posibilidad de entrar en profunda comunión con la carne del Cristo crucificado en el otro, en su dolor y en su fragilidad.
digamos, que la compasión, la misericordia, la empatía, el gesto tierno con el otro que está encerrado en su fragilidad, es un modo muy potente de comunión con Cristo Eucaristía. No con Cristo sacramentado, pero sí con Cristo resucitado, con su cuerpo. Y uno más. Un último número de Francisco. A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Dios quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. ¿Por morbo? No. Porque, como poníamos en el afiche de esta charla, la vivencia del contacto directo con la fragilidad del otro contiene, si uno lo hace desde la compasión y la misericordia, contiene un potencial resucitante muy grande, digamos. Es más, hacemos Pascua. Cuando Tomás toca la herida de Jesús, se da cuenta que esas heridas que están abiertas y son reales, están siendo portadas por un cuerpo vivo. Atravesando el dolor, se encuentra con que la vida es más que la muerte y le cambia la vida. Yo lo digo así, pero es la experiencia de muchos que, yendo al servicio compasivo con los demás, sintieron que la vida se les llenó de sentido y que ellos mismos resucitaron. Y esto es así porque el amor resucita, ¿sí? Esto es así porque el amor contiene un potencial resucitador enorme. El amor entendido en clave de Jesús, no en cualquier otro, en otro sentido, ¿sí? Y esto es así porque en realidad el amor es la Pascua vivida, ¿sí? El amor es la experiencia de salir compasivamente a asistir al otro en su dolor y en este movimiento reconciliarlo con el cuerpo resucitado del que yo soy miembro. Por eso poníamos en el subtítulo de la carne crucificada al cuerpo resucitado. Lo que expresa el movimiento compasivo hacia el otro es la capacidad que tiene el espíritu de asumir al otro y de incorporar, o mejor dicho, en lenguaje agustiniano, concorporar, como integrarlo sin fagocitarlo en su singularidad, a la comunión que da vida. Es que en definitiva, para la Escritura, la vida no es tanto un estado biológico, sino la vida es vínculo y vínculo de amor. ¿Esto es puro verso? No. Créanme que no. La Biblia se pasa hablando de esto. Se pasa hablando de esto. De modo que, ¿saben qué? Y acá es el último punto que quiero compartir con ustedes. La Eucaristía es para la compasión. La Eucaristía es para la compasión.
Si no, no es Eucaristía. La Eucaristía es para venerar con la misma reverencia que usamos para el Santísimo, venerar la presencia de Cristo en el otro, o el otro, la presencia del otro en Cristo. Del Evangelio de Lucas. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, escuchen esto porque es tremendo, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Podríamos decir, hemos participado de muchas misas, Señor. Misa diaria, rosarios. Y Jesús dice: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allá. Parece que hay posibilidad de comunión eucarística y condenación al mismo tiempo. La praxis sacramental no garantiza la salvación. Estoy diciendo algo que sé que puede molestar a muchos. Vamos a Mateo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez les preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Al atardecer de la vida nos examinarán en el amor, dice Juan de la Cruz, no en la cantidad de misas a las que fuimos. Por eso es que me animo a decir con mucha tranquilidad de conciencia que la Eucaristía es para la compasión y para la misericordia. No estoy diciendo que no hay que comulgar, sin duda, la comunión, justamente si no comulgamos, no podemos amar compasivamente. Pero el fin no es la Eucaristía, el fin es la compasión. Es la vida eucarística, es tomar la propia vida y decir: tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es involucrarse con la fragilidad del otro y reconocer a través del corazón para la pequeñez lastimada del otro, que puede ser psíquica, puede ser física, puede ser moral, en fin, a través de este corazón para la pequeñez o para la miseria del otro, reconocer que el otro es una custodia viviente del Cristo crucificado y resucitado. Una cosa no quita la otra, es más, sean lo que ven y reciban lo que son. Esa frase de Agustín deja bien en claro que la única manera de llegar a ser cuerpo de Cristo y de ofrecernos como el cuerpo de Cristo es alimentándonos del cuerpo de Cristo.
Por eso necesitamos la Eucaristía. Pero no la necesitamos como una pastilla mágica que nos transforma en buenos de forma automática. La necesitamos porque necesitamos reproducir en nuestra vida el mismo movimiento compasivo hacia los demás, para entrar en comunión con los demás en su fragilidad. Por eso, en tiempos de ayuno eucarístico, esta apertura o esta dilatación del sentido de la Eucaristía nos permite entender que somos nosotros también parte de esa misma Eucaristía que se ofrece a los demás. Y que el comulgar no es solo el rito de comer y deglutir la forma consagrada, sino más bien de hacerse carne con el otro, en la fragilidad del otro y en la propia. Esto abre todo un mundo. ¿Por qué? Porque una vida eucarística será aquella dedicada a consagrar los vínculos que tenemos, los que hay, a partir del amor en la propia fragilidad y en la fragilidad del otro, como una manera real, existencial, de comulgar con el Cristo muerto y resucitado del que el otro es parte. Por eso hay el domingo, este amigo mío Michael Moore cerró su charla a las 7 de la tarde con una poesía de Castiñeira de Dios que nosotros podemos reversionar. Esta poesía dice: ¿para qué ser poeta esta mañana? Es el título. Si yo no alcanzo a mitigar tu pena y no puedo ampararte, hermano mío, ¿para qué quiero el infinito río, la noche inmensa y la remota arena? ¿Para qué quiero el sol y la azucena y el pájaro en su trino de rocío, si nada puedo hacer, aunque porfío en quitarte la pena que te apena? Si nada puedo en tanto sufrimiento, más que poner mi voz al pie del viento y repicar un eco a la campana, ¿para qué quiero la palabra ardiente, sin peso ante el dolor de tanta gente? ¿Para qué ser poeta esta mañana? Podríamos decir, ¿para qué comulgar si no soy capaz de quitarte la pena que te apena? ¿Para qué comulgar si yo no alcanzo a mitigar tu pena y no puedo ampararte, hermano mío? Si nada puedo en tanto sufrimiento, ¿para qué quiero la palabra ardiente? ¿Para qué quiero pegarme yo a Dios si Dios elige estar en el otro, en el sufrimiento del otro, a la espera de que lo resucite con mi movimiento compasivo lleno de misericordia? Hay una última frase que habitualmente la salteamos, que yo querría leérselas. Uno dirá, ¿no será mucho que yo sea Eucaristía con el otro? Bueno, Pablo dice en la carta a los Corintios: pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de Dios, sino de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Cuando decidimos amar compasivamente,
nos morimos un poco porque padecemos el padecimiento del otro, valga la repetición. Pero estamos transmitiendo la vida del resucitado que brota del manantial hasta la vida eterna. Conecto con la imagen de la samaritana. Por eso, amigos, les propongo, hasta tanto podamos reencontrarnos en la Eucaristía celebrada en comunidad, que comulguemos con la presencia del Cristo en la carne sufriente del otro. Esa comunión es la existencial, es el sentido último para el cual siempre comulgamos. Tengamos como acto de piedad, con la misma piedad esperanzada con la que comulgamos cada vez que recibimos la hostia, tengamos un gesto de cercanía, un gesto de misericordia, de perdón, de magnanimidad, de dejar pasar el error y la ofensa del otro, de llamar a la persona que nos fastidia, de acercarnos, de perdonar rápidamente antes de que el otro se humille. Tengamos esa misericordia como forma real, como forma acabada de la comunión existencial, de la vida eucarística que tenemos, de la Eucaristía que ya somos. Para cerrar, quiero proponerles escuchar y rezar esa canción que habitualmente escuchamos, es el alma de Cristo. En mi comunidad se recita siempre después del comulgar con la Eucaristía. Escuchémosla para que tenga un sentido social, escuchémosla pensando en todas las personas que necesitan realmente de nuestra compasión, para que nuestra vida se vuelva un poco más eucarística. Estoy conectando el teléfono al parlante que parece haberse desconectado, para que vean que esto es en vivo. A ver. Les propongo, cierren los ojos y piensen, cántenla o síganla con la mente, pero piensen en todas las personas que están a su alrededor, que son cuerpo de Cristo, que ustedes no las registran como tales. Piensen en sus fragilidades y prometan encontrarse con este Cristo con el que no pueden comulgar en su forma sacramental, en la fragilidad de los demás. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, ven Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame
los siglos de los siglos. Alma de Cristo, santifícame. Y se repite, es un buen ejercicio. Alguien preguntó en la barra, ¿estás hablando de la comunión espiritual? No me acuerdo quién eras, se perdió el mensaje, pero me quedó la idea. ¿Estoy hablando de la famosa comunión espiritual? No. Estoy hablando de la comunión real, que por supuesto es espiritual, pero el riesgo de la comunión espiritual es dejar de lado el cuerpo. No estoy hablando de la comunión espiritual, ¿sí? Estoy hablando de la comunión real, con el cuerpo de Cristo sufriente en el otro. Gracias, amigos. Gracias y que tengan una muy linda y santa Semana Santa.